con el esternón. Atrás va a estar por las vértebras. Y caudal va a estar por el diafragma. Y hacia arriba, bueno, superior va a estar la entrada del tórax, ¿no? Pero como hay tantos órganos acá adentro, es necesario hacer otra división. Ya está. Entonces viene acá esta división que es la división de Felson. En varios libros van a encontrar que va a haber diferentes divisiones. Acá les traigo que vamos a dividir el mediastino en anterior, medio y posterior. Hay algunos que han hecho la división como anterior, medio, posterior y superior, pero la de Felson es la más sencilla de aprender y es la que se está usando incluso para las tomografías, ¿no? Entonces, la parte anterior está detrás del esternón y está delante de los grandes vasos, delante del pericardio. O sea, todo esto es anterior. La parte media va a estar comprendido, obviamente, atrás del mediastino anterior y va a estar comprendida por la cara anterior del mediastino posterior. Y bueno, el posterior es detrás del compartimiento medio y su límite posterior van a ser las vértebras. Entonces, acá está mejor delimitado. Todo lo rojo es anterior, lo verde medio y lo posterior es lo amarillo. Pero como les comento, ¿por qué es tan importante hacer las divisiones? Bueno, es por los órganos, para separar las patologías de órganos que vamos a ir encontrando. Por ejemplo, en el mediastino anterior, lo que vamos a encontrar es timo, restos de timo, grasa mediastínica, vasos mamarios internos, ganglios linfáticos, de las cadenas mediastínicas anteriores. Entonces, si se dan cuenta, miren, varios ganglios, ¿no? Timo también hay, ya. Después medimos en el mediastino medio, estamos hablando de ya grandes vasos, estamos hablando de aorta, arteria pulmonar, vena pulmonar, estamos hablando del corazón, tráquea, bronquios y ganglios. Bueno, después estamos viendo el mediastino posterior y hacia atrás encontramos que esófago, conducto torácico, aorta descendente, ganglios linfáticos paravertebrales. También encontramos el conducto torácico, vena ácidos. Entonces, el síndrome mediastínico va a ser un conjunto de síntomas y signos que pueden resultar porque hay una compresión de algún órgano. Entonces, la clínica puede variar porque puedo tener pacientes que son asintomáticos o pacientes que tienen síntomas inespecíficos, es decir, de cualquier enfermedad, cualquier cosa le puede dar estos síntomas, o síndromes que pueden ser propios de problemas en el mediastino. Entre los inespecíficos, bueno, pérdida de peso, hiporexia, malestar general, respiratorios, que puedo encontrar en general en varias patologías, no solo de mediastino, estos seca, irritativa, expectoración, dolor torácico. Entonces son también cosas que puedo encontrar en otro tipo de patologías, ¿no? Pero en sí, si es que hay un problema en el mediastino, vamos a poder ver algunos síndromes, tipo el síndrome de vena cava superior, síndrome de Kloverner-Horner, síndrome de Pancoast, o alguna compresión de nervio, compromiso nervioso. Entonces vamos por partes, vamos al mediastino anterior primero. ¿Qué es lo que podemos encontrar en el mediastino anterior? Habíamos dicho que había ganglios, había timo, entonces había grasa mediastínica. Entonces hay crecimientos de estos órganos que pueden generar compresión de otros órganos. Entonces, en orden de frecuencia, bueno, más que nada una memotecnia para saber qué masas o qué crecimientos pueden haber en el mediastino anterior. Tenemos las T, las 4T. T de teratoma, porque puede haber una neoplasia ahí, teratoma. T timoma, porque el timo creció. Por ejemplo, sabemos que el timo se va a ir haciendo más pequeño conforme va avanzando la edad. Entonces, si crece, es un timoma. O el terrible linfoma, cuando hay una neoplasia de los ganglios
un cáncer de ganglios, estamos hablando de linfoma y le gusta mucho estar en el mediastino anterior, ¿no? Y la otra T es de tiroides, el bocio. Si bien la tiroides está más arriba, hay un crecimiento que puede ir hacia abajo en el mediastino anterior, un bocio sumergido, por ejemplo. Entonces, estas son los que pueden crecer en el mediastino anterior. Cuando veo masas, tumores grandes, pienso en estas patologías primero. Entonces, a la vez, estas pueden comprimir la vena cava superior, que también puede pasar por el mediastino anterior, la puede invadir. Entonces, ¿en quiénes más puedo pensar en esto? En aquellos tumores de pulmón que están en el lóbulo superior derecho, que puede invadir a la vena cava superior, o este tumor puede lanzar émbolos y trombosar la vena cava superior. Entonces lo que se genera es un pobre flujo, ¿no? Entonces, o sea, no lo deja que el flujo se empiece a acumular en el tórax, en la cara. Entonces lo que voy a ver es edema facial, edema lengua, edema cervical, mareos, epístasis, puedo ver hemoptisis, incluso al descubrir, porque ya saben que toda inspección del paciente tiene que ser con el tórax desnudo. Voy a ver circulación colateral. Esto puede generar disnea en el paciente, cefalea, eh, entonces tengo que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, esta paciente que era un cáncer de pulmón, empieza a decir que tiene disnea de inicio que ha ido progresando con el tiempo y al descubrir vemos estas venas colaterales. Cuando alza los brazos, hay mayor falta de aire, hay mayor edema y hay mayor dolor torácico. Ahora pasamos al mediastino medio. Bueno, esta es una tomografía que pintado de rojo, este es pulmón derecho, pulmón izquierdo. Pintado de rojo está el mediastino anterior, pintado de verde el mediastino medio, y es el que más vasos puede tener. Tiene tráquea, tiene bronquios, tiene el corazón, tiene la aorta, la arteria pulmonar. Entonces puede haber un crecimiento de cualquier órgano, por ejemplo, de los ganglios linfáticos. También es muy frecuente que vayan a crecer en el mediastino medio. Entonces, los síntomas del mediastino medio va a depender qué órgano va a estar afectado. Por ejemplo, si hay una compresión de tráquea, va a haber disnea expiratoria, va a haber un estridor inspiratorio, que es un sonido agudo a la inspiración. Es un quejido a la inspiración, puede haber tos ronca, cianosis. Si están comprimiendo los bronquios, bueno, puede haber también sibilantes, ¿no? Estamos hablando de bronquios. El murmullo también va a estar disminuido, incluso abolido. Si hay compresión en el nervio recurrente del laringio, hay parálisis de la cuerda vocal. Y cuando hablo del laringio izquierdo, ¿no? O puede dar dos tonos la voz. Hay un cambio. Nosotros que pacientes que vienen que ha cambiado la voz desde hace un mes, 2 meses, y continúa con esa voz ronca o con dos tonos. Si hay compresión del nervio frénico, acuérdense que les dije que irrigaba al diafragma. Puede haber hemiparesia diafragmático, hipodolor neurálgico. Compresión de vago tosco caluchoide, ¿no? Y ahora nos vamos al mediastino posterior. Todo esto, acuérdense que sus límites va a ser tanto del pericardio, límite posterior con la columna, hacia abajo está el diafragma, hacia arriba la entrada del tórax. Entonces, aquí hay esófago, por aquí hay aorta, conducto torácico. Entonces, pueden dar varias patologías en cuanto haya alguna compresión en algunos de estos órganos. Si se comprime el esófago, no va a poder pasar los alimentos, entonces va a haber una disfagia del paciente. De repente, como por ahí también pasan nervios, hay una estimulación del nervio simpático torácico, viene a haber síndromes
que es raro, pero por ejemplo, este síndrome de la estimulación nervio simpático torácico se caracteriza porque hay midriasis unilateral, o sea, miren, la pupila es bien grande comparada con esto. Retracción palpebral, no veo el párpado, ¿no? Está como jalado hacia atrás. Hiperhidrosis unilateral y enrojecimiento facial. Y esto es un síndrome opuesto al síndrome de Clover-Bernard-Horner. Este síndrome de Clover-Bernard-Horner lo pueden ver en aquellos pacientes que van a tener también tumoraciones del lóbulo superior derecho, porque va a haber una compresión de un ganglio que se llama ganglio estrellado. Ahora lo vamos a ver. Podemos ver que es lo contrario del síndrome que habíamos visto antes. Estamos hablando de que hay una miosis, hay una ptosis palpebral, hay enostalmos, cambios de temperatura en la hemicara. Y se puede deber a muchas causas. Una de estas causas, la más frecuente, es porque hay un tumor. Este es el pulmón, este es el lóbulo superior y está justo en la parte apical, o sea, la más arriba del pulmón, la punta, el vértice. Entonces, este tumor ha crecido hacia arriba. Entonces, acá están los nervios, está invadiendo, porque miren cómo ha ido creciendo hacia arriba, un ganglio que se llama el ganglio estrellado. Y esto te proporciona esos signos que hemos visto de Clover-Horner. Pero no todo es crecimiento en el mediastino, no todos son tumores. También tenemos enfermedades no tumorales. Por ejemplo, que haya una inflamación del mediastino, ¿no? Que puede ser algo infeccioso, tanto puede ser agudo como crónico. Y si estoy hablando de agudos porque de repente ha habido una cirugía, porque hay una perforación, es algo brusco, no es algo del momento. Y se caracteriza por dolor retroesternal de inicio brusco, intenso, que se acompaña con fiebre. Hay perforación y puede haber salida incluso de algo de aire y puede generarse enfisema subcutáneo. En el crónico ya estamos hablando que hay una inflamación que puede ocasionar fibrosis en el mediastino. ¿Y por qué puede pasar esta inflamación crónica? Porque hay enfermedades como la tuberculosis, que me puede dar este tipo de patologías, hongos como histoplasmosis, o pacientes que han recibido radioterapia, ¿no? Justo en esa zona pueden presentar este tipo de inflamación de manera crónica, ¿ya? Pero también pueden entrar cosas al mediastino, por ejemplo, que haya así como hay neumotórax, que es para el lado del pulmón, neumomediastino, es decir, por ahí de repente hubo alguna bula o en el pulmón que se reventó y estaba justo en la pleura mediastinal y entró el aire y se hizo un neumomediastino. ¿Ya? Entonces, esas son las patologías y algunos de los síndromes que puedo estar encontrando ahí. ¿Alguna pregunta? Ay, preguntas del mediastino, por favor. Doctora, una consulta. ¿Un tumor de podcast o creo que daba un signo de ese Golden podría generar un Cos problema de vena cava superior? Bueno, a veces sí, a veces los síndromes causan, perdón, a veces los tumores invaden tanto que empiezan a causar varias cosas. Sí puede haber pancos, porque acá este es un tumor de pancos, por ejemplo, porque está en el lóbulo superior derecho, en apical. Ujú. Acuérdense las características del síndrome de Clover-Bernard-Horner, porque eso sí lo van a ver también en la práctica, durante su internado, su residencia, sí va a haber pacientes que tienen tumoraciones y presentan este síndrome, ¿no? Miosis, tosis palpebral, enostalmos.
doctora, ¿y cómo descartaríamos de una lesión neurológica en ese paciente? ¿Cómo lo diferencio? Bueno, primero porque tienes que hacerle una buena anamnesis al paciente, ¿no? Ver porque como sus antecedentes, de repente no fumado, de repente sí, ir examinando también, no solamente esto es inspección, ¿no? Que le estoy viendo los ojos, pero ver si no hay nada en el pulmón, a lo mejor no hay nada en el pulmón, a lo mejor viene por cefaleas, le hago un examen físico también neurológico, a ver si es contributorio o no. Por último, pues, puede ser que haya una placa de tórax que ustedes le tomen para ayudarse a hacer el diagnóstico, ¿no? Pero esta es la causa más frecuente, que puede haber otras, claro, como tú lo mencionas, pero siempre tienen que ir acompañados de su anamnesis, ¿no? De relato del paciente. ¿Más preguntas? Creo que ya no, doctora. ¿No? Parece que no. No sé si los chicos tienen alguna consulta. Creo que por ahora no, pero si es que por ahí sale alguna duda o algo, en el seminario que vamos a realizar podemos ver las dudas, no hay problema, ¿sí? Sí, doctora, gracias. Bueno, por ahora entonces sería todo. Igual, me avisan cualquier cosa, pues. Doctora, ¿nos podría compartir sus diapositivas de las Ah, otras sí, clases, sí, por favor? sí. Ahora se las mando. A Rayleigh Ah, y ¿qué? Ya. cla- claro, Copian. doctora, ¿me las puede pasar ahí o si desea lo puede subir directamente acá al grupo? Ya. Ah, ya, ya. No, no hay problema, ahorita lo veo. Luego ahorita, ¿sí? Gracias, doctora. Muy amable. Ya, bueno. Gracias, entonces. Y les estoy dando ahorita las teorías. Listo, doctora, gracias. Gracias. Gracias, doctora. Gracias.